y a todos. Siempre es un placer saludarlos, aunque sea por estos medios sincrónicos. Siempre preferimos la presencialidad, pero bueno, todavía la pandemia no nos deja. Dado que tenemos una calidad de panelistas muy importante, no voy a demorar mucho el tiempo, así que voy a empezar pasándole la palabra a nuestro compañero Luis Izarra Delgado, que es nuestro presidente de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Aguas, Saneamiento y Ambiente de las Américas, Contaguas, y secretario general de la Federación de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú, FENTAC. Luis, te cedo la palabra, adelante. Muchas gracias, compañero Ariel. Compañeras y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. La Confederación de Trabajadores y las Trabajadoras del Agua, Saneamiento y el Ambiente de las Américas, Contaguas, es la organización interamericana que nuclea sindicatos, federaciones y organizaciones análogas integradas por trabajadores y trabajadoras del sector agua, el saneamiento y el ambiente, y somos parte de la Internacional de Servicios Públicos. El día de hoy, con la participación de nuestros más destacados compañeros y compañeras, y estando próximo el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, es que manifestamos a la comunidad internacional que hemos venido acumulando a través de debates, intercambios con la academia, sesiones culturales y relatos, a lo largo de diversos años, experiencias de nuestras luchas y defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente la defensa de la gestión pública de las empresas, así como la defensa por la no privatización, la no contaminación del agua en las cabeceras de cuenca, en los páramos, en las lagunas y en los ríos. El día de hoy, en homenaje y reconocimiento póstumo a los cientos de trabajadores y trabajadoras que han fallecido como producto de la pandemia, queremos intercambiar conocimiento, resistencia y lucha, reflexionar y luchar juntas y juntos por el agua y por la vida en sus más variadas dimensiones. Lo que nos une es la vida y por ella luchamos. Por eso, lo que nos diferencia de los proyectos y relaciones del capital expresados en los foros de las corporaciones y las transnacionales. Vaya pues nuestra solidaridad con las organizaciones sindicales, con las organizaciones populares y con los sindicatos que se encuentran en pie de lucha. En especial, nuestra solidaridad con los compañeros de la empresa sanitaria de la primera región de Tarapacá y 15ª región de Arica y Parinacota. Como Contaguas, repudiamos la arbitrariedad en los despidos de 28 trabajadores de dilatada trayectoria en aguas del Altiplano. Lamentamos profundamente que la administración, a cargo del gerente regional Cristian Barahona Rubio, tome esta medida innecesaria. Invocamos a que perdure, permanezca y prevalezca el diálogo a fin de solucionar estos problemas. Finalizo invitándolos a que sean parte de la ceremonia del 40º aniversario de la FENTAF el próximo lunes 22 a partir de las 10 de la mañana, hora de Lima. Muchas gracias por haberme permitido escuchar. Muchas gracias, Luis. Un placer contar con tu presencia. Vamos a dar inicio a la actividad. Le voy a ceder la palabra a nuestro primero, es secretario de Organización Social de la Confederación General del Trabajo en Argentina, secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y director en representación de los trabajadores en AISA, el compañero José Luis Guille. Bueno, buenos días a todas y a todos, compañeros. Es una satisfacción estar con ustedes. Hacía tiempo que no manteníamos
una relación así, aunque sea virtual. Quiero saludar en primer lugar y rendir también un sentido homenaje a todos los compañeros y compañeras de todo el mundo, de Latinoamérica, del mundo entero, por este flagelo que hoy estamos soportando, que es este COVID-19. Así que para nosotros, que también ha costado muchas vidas en nuestra empresa y en la Argentina como en Latinoamérica y en el mundo, es también en nuestra actividad, como otras actividades que están al frente, como es el gremio de la sanidad, nuestro respeto, nuestro pesar por todo esto que viene sucediendo y que todavía no lo hemos podido superar. Un saludo a nuestra compañera secretaria general, presidenta del ICP, Rosa Pavanelli, a todo su consejo directivo, a todas las compañeras y compañeros que componen la ICP, a todos los compañeros de Contagua, acá también participando con Ariel como parte de esta organización latinoamericana y del Caribe, a David Boyce, a Luisito Izarra, que bien lo dijo, me adelanto por también cumplir el próximo lunes un sindicato de lucha permanente, como él lo manifestó, y me adhiero también a la propuesta que él hace en defensa de sus propios trabajadores, cumpliendo la FETAP 40 años de vida de esa organización gremial. Un fraternal abrazo al compañero Luis Izarra. Margarita López, que también va a participar, nuestra compañera en este debate, a Óscar Rodríguez, a Carlos Sosa, que, bueno, también está dentro de Contaguas, a los compañeros de nuestra Federación Nacional y a todos los panelistas y a todos los que están hoy conectados en esta videoconferencia. Así que iniciamos con la exposición. Trataremos de ser lo más breve posible y vamos a ir tocando distintos temas que hacen al tema del derecho y al Día Internacional del Agua. Evidentemente, este día nos enmarca como una fecha importante para no solamente nuestra organización, sino a todas las organizaciones nucleadas en el ámbito de la ICP y de Contagua. En segundo lugar, queríamos manifestar también los antecedentes que dan teoría y sustento jurídico al Día Internacional del Agua. Tanto la reunión de Río de Janeiro como Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, la resolución 47 de las Naciones Unidas, que marcan realmente lo que significa el desarrollo del agua como un desarrollo hacia la vida. En julio del 2010, la resolución 64 de la Asamblea Permanente de Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Con esto también queremos ver que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible en el 2030 establecen el punto número 6 el agua limpia y saneamiento como un tema central. Bueno, es un tema que nosotros lo venimos abordando constantemente en el ámbito de la ICP y de Contaguas, de que el agua es un derecho universal, un derecho humano, un derecho a la vida. Por eso no podría estar fuera de este programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, este tema que es un tema central para nosotros los trabajadores del agua y el saneamiento. Las personas que hoy, desgraciadamente, viendo el gráfico, están fuera de la lógica y son los sectores más vulnerables, los sectores más carenciados, los que realmente no invierten ahí porque el mundo mercantilista va a buscar la rentabilidad de su negocio. Hoy tenemos todavía en el mundo 884 millones de personas sin agua y 2.600 personas sin saneamiento.
Esto marca realmente el déficit que nosotros estamos teniendo y estamos próximos el día lunes a cumplir con el Día Internacional del Agua, y a veces nos da vergüenza que las grandes potencias se dediquen al armamento, se dediquen a temas de competencia, de guerras estériles, cuando se nos están muriendo cantidad de niños y de personas por no acceder a este tema tan preciado como es el agua y el saneamiento. En la justicia hídrica, nosotros ahí planteamos que su encíclica sobre la fraternidad humana y la amistad social que plantea el Papa Francisco enseña que hay un camino claro para construir un mundo mejor, una mejor política, la política del cuidado, la que permite cuidar uno a los otros en la casa común, y la mejor política sería entonces la del diálogo y amistad social en esa casa común. Lo que hemos participado en la Declaración de Roma en el 2017, resultado de ese seminario sobre políticas públicas aplicadas a la gestión del agua y el saneamiento, firmada por su santidad el Papa Francisco, se ha repetido y utilizado en escala planetaria. Como organizadores de esa experiencia, asumimos el compromiso ineludible de proponer estrategias que mejoren la producción, la eficiencia y el acceso universal de este recurso. Con respecto a los principales usos de agua, bueno, realmente el consumo diario de nuestra población, de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, pero evidentemente la mayor producción se la lleva a la producción de alimentos, en la transpolación del agua de los países que somos producto de producción alimentaria, se traspola esa agua a otros países del mundo. Entonces también en esto tenemos que ver de regular, de controlar, porque evidentemente el agua es un tema, elemento vital y agotable. En el tema de las industrias, lo mismo, el control, la regulación, de que todo el mundo tenga poder de acceso al agua potable y al saneamiento, que no tiene que quedar ningún ser humano sin este tema vital que hace a la vida humana de cada uno de nuestros seres y de nuestras compañeras y compañeros. Por eso también hacemos hincapié de que este tiene que ser un eje central en el cuidado de este tema que es tan importante para nosotros. Y para eso hemos instituido un programa de capacitación abordando todas las temáticas que hacen al agua potable y al saneamiento. Recientemente el presidente de la Nación, a través del decreto 41, crea el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento, que es un logro de nuestra organización gremial, juntamente con la Fundación Futrasafode, donde está el compañero Luis Lieberman. Para nosotros esto es un anhelo que no solamente está vinculado a los trabajadores de la empresa que representamos, sino a todo el país, a toda Latinoamérica y a todo el mundo, que aquellos que quieran interiorizarse, participar en este Instituto Universitario del Agua, están las puertas abiertas, porque creemos que es la forma de formar nuestros próximos ingenieros, técnicos, trabajadores, que puedan desarrollar realmente una política de Estado afianzada en llevar adelante estos procesos de agua y saneamiento. La reseña histórica de agua y saneamiento en la Argentina, bueno, ustedes verán en la filmina que esto se produce a partir de 1867 con la epidemia del cólera, y se van dando en los distintos años la situación de cómo se fue desarrollando, cuáles fueron las políticas, en algunos fundamentalmente por nosotros, por un sentido ideológico que estamos contenidos en la postura de lo que fue el general Perón, que fue el que nos marcó el camino de la justicia social y de los derechos humanos. Principalmente en el tema de la salud, quien fue el doctor Ramón Carrillo, el defensor, el primer ministro de Salud en la gestión del presidente Perón, de que realmente fue el primer sanitarista
que le dio al tema del agua y al tema de la salud la importancia que para nosotros fue la piedra basal fundamental para el desarrollo del rol del agua en la salud pública. Queremos ver dentro de esto también en lo que representa a la gestión que nos tocó visionaria del general Perón, acompañar a un crecimiento económico, a la industrialización, producto de la aplicación de políticas dirigidas a la independencia económica, a la soberanía política y a la justicia social. La obra pública estuvo también destinada a disminuir la brecha incorporando derechos sociales al pueblo en general. En la década del 90, el consenso de Washington presionó a todos los países endeudados para aplicar medidas de corte neoliberales, entre ellas la concesión de obras sanitarias de la nación. La fuga de divisas y el sostenimiento de la convertibilidad generaron más endeudamiento, provocando en el 2001 una crisis socioeconómica y política fundada, lo que tuvo un fuerte impacto en las inversiones destinadas a la dotación de servicios, aparte de los altos niveles de desocupación y pobreza. Con esto llegamos a la creación de AISA, que evidentemente se da en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí podemos ver que fue la mayor inversión en ese periodo de agua y saneamiento, pero se rompió con el sentido mercantilista y fuimos realmente a los sectores más vulnerables del conurbano, al interior de la provincia de Buenos Aires, donde realmente la falencia ahí se nota en los porcentajes. La diferencia de aumento de agua potable y saneamiento en los porcentajes de crecimiento que tuvo. El agua potable un 34% y en el sistema de saneamiento un 40%. Por eso seguimos con esto cuando le arrancamos la concesión de Aguas Argentinas y transferimos otra vez para el Estado argentino los trabajadores, volver al Estado, a fortalecer a través del Estado una política hídrica, una política de agua y saneamiento, es lo que nosotros realmente hoy estamos defendiendo frente a lo que significa AISA. Por eso el aniversario también en la creación de AISA, este domingo 21 de marzo, nuestra empresa cumple 15 años por el decreto 304 del entonces presidente Néstor Kirchner, de volver a los trabajadores y a las trabajadoras en manos del Estado una empresa estatal que nunca tendría que haber salido de ella. Nos toca ser partícipe esta vez junto a la compañera Malena Galmarini como presidenta de AISA de un nuevo momento histórico que tiene por objetivo cumplir el mandato de nuestro eterno conductor Juan Domingo Perón, que ha priorizado las obras de agua y saneamiento, haciendo notar su importancia para el desarrollo de la vida y a quien ha sido un adelantado en identificar y analizar los problemas que enfrentamos ante la escasez de la misma y los peligros de su privatización. Por eso queremos y defendemos esto que hemos logrado a través del trabajo, de los años, de la perseverancia, del sacrificio de nuestros compañeras y compañeros. Estamos orgullosos y somos solidarios con todos los trabajadores sanitaristas del mundo y de Latinoamérica en defensa de que el Estado debe estar presente y las empresas deben ser de orden estatal y no meramente por un tema mercantilista quedar en manos de los sectores privados. Tampoco hemos renunciado de que haya participación en cuanto a la inversión privada, pero siempre con el derecho y con el control y con la planificación del Estado. Esto es lo que quería poner sintéticamente, compañeras y compañeros, en este día que para nosotros nos llena de orgullo aquellos que abrazamos esta causa del sanitarismo en Latinoamérica y el mundo. Un fuerte abrazo, un fraternal saludo a todos los compañeros que están en lucha. Estamos apoyando,
sabemos los sacrificios que tienen los compañeros en Latinoamérica y estamos junto a ellos porque sé que no han bajado la guardia y día a día siguen luchando por sus trabajadoras y sus trabajadores. Les mando un fraternal abrazo. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a seguir con la agenda. Vamos a ceder la palabra a nuestra compañera, vicepresidenta de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas Contaguas. Es miembro principal del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de Servicios Públicos, representante política de los países andinos y presidenta de Sintra Coavalle, compañera Margarita López. Bueno, mis queridos compañeros y compañeras, un saludo muy fraterno y especial, José Luis, que nos ha enriquecido con esa experiencia que cada vez nos sorprende más y más. A mi querido presidente de la Confederación de Aguas y Saneamiento de Ambiente de las Américas, a Luis Izarra, al secretario general, a Carlos Sosa, a Oscar, nuestro motor en la Confederación de Aguas y Saneamiento de las Américas, Ariel, desde la Secretaría General, desde la Secretaría Ejecutiva, a mi querido David Boyce, que me alegra muchísimo verle, aunque sea de manera virtual, porque ya no se deja ver. Pero la verdad que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio, con todos los compañeros y compañeras de la región que hoy se han vinculado a este evento tan importante. Agradecerles que podamos participar en una fecha tan importante para nosotros como lo es este nuevo momento de lo que significa el agua para nosotros en medio de una pandemia mundial. Y por eso tan importante, mis queridos compañeros y compañeras, en esta intervención al seno del Día Mundial del Agua, que cobra una importancia sumamente grande, y es que tenemos que considerar el valor del agua en tiempos de pandemia. El valor del agua en tiempos de pandemia tiene que tomar un color diferente por lo que significa para nosotros el agua como base de la vida en la tierra. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin agua en el planeta. El agua simboliza la vida misma. Sin agua no podemos vivir, somos agua. Nuestro cuerpo es agua, nuestro cerebro, nuestra sangre es agua. Por eso los seres humanos tenemos una relación directa con el agua, una relación sentimental, también una relación ideológica, pero esencialmente una relación inherente a la vida misma. Por eso tenemos que decir que el agua para todos es la vida para todos. Sin agua no podemos vivir. El valor del agua cobra una alta importancia en este debate y en este conversatorio al que nos está invitando también Naciones Unidas para poder debatir y un poco hacernos nuestro propio análisis como trabajadores y como seres humanos sobre el reconocimiento de lo que significa el agua para todos nosotros. Por eso reconocer el valor del agua para los géneros desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, tiene muchísimo que ver porque finalmente está en juego la salud, el bienestar y la vida misma de nuestros pueblos. No acceder al agua de cualquier manera, acceder al agua potable para salvaguardar nuestras vidas. El agua limpia y la higiene sanitaria son fundamentales, son factores necesarios para la vida, para el desarrollo, para la salud de nuestros pueblos. Y por eso sería muy complejo en medio de esta pandemia mundial que estamos viviendo, que no solo tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis ecológica, sería muy complejo poder llegar a cumplir este sexto objetivo que nos llama a que todos los seres humanos podamos garantizarnos esa posibilidad de acceder al agua en condiciones sanas y saludables para cumplir este objetivo de desarrollo sostenible que se ha trazado. Y finalmente, Naciones Unidas está resaltando
al seno de esta pandemia mundial, este Día Mundial del Agua, con un significado grande y nos invita a todos en un análisis democrático y participativo, en una campaña que está promoviendo de Water to Me, el valor del agua. ¿Qué significa para los trabajadores? ¿Qué significa para los seres humanos? ¿Qué significa para el planeta? La pandemia nos ha puesto en otro escenario diferente porque definitivamente la crisis del agua, la crisis que hoy estamos viviendo, la escasez, la falta de agua, la contaminación, la afectación por los cambios climáticos, la poca disponibilidad, el crecimiento del planeta, de los seres humanos, nos lleva también a reafirmar en ese enorme significado del agua, hoy más que nunca, que el agua es un derecho humano fundamental. Y que muy a pesar de haberse declarado, como nos lo decía José Luis, en el año 2010 por Naciones Unidas por más de 122 países, hoy 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable y casi 1.000 millones de personas están todavía defecando al aire libre. Por eso tenemos hoy que, con mayor propiedad, los trabajadores y los seres humanos en el mundo, exigir que ese derecho humano al agua no se quede en una declaración, sino que se haga realidad. El agua es un bien común, que no puede ser tratada como una mercancía, y menos ahora que se ha demostrado que sin agua potable, sin acceso al agua, los seres humanos en medio de esta pandemia por el coronavirus estamos y están condenados a morir quienes no puedan hoy tener este recurso vital para combatir esta pandemia. Es necesario que todos pensemos el agua por lo que significa para la vida y la salud, como factores determinantes en la gestión del agua, para acceder al agua y para compartir el agua y para que se convierta en ese derecho que todos queremos. Por eso la gestión es fundamental. Y quiero compartirles, queridos compañeros, que muy a pesar de todas estas problemáticas de escasez, de la grave situación que estamos viviendo, la mujer sufre con mayor violencia la escasez del agua, la falta de acceso al agua. Cuando no se tiene acceso al agua, la carga para las mujeres en las actividades del cuidado es mucho más gravosa, porque cuando no hay acceso al agua, gravita el trabajo, la carga del cuidado que está en manos exclusivas de las mujeres. Un trabajo que no es remunerado, un trabajo donde la mujer, cuando no tiene acceso al agua, es la administradora, la gestora de este recurso que es fundamental para la vida de su familia. 126 millones de mujeres en el mundo tienen hoy un trabajo informal y está en riesgo su seguridad alimentaria en medio de esta pandemia y muchísimo más si no hay acceso al agua. Aterrizándonos un poco a la situación de Colombia, queridos compañeros y compañeras, queremos compartirles que la ONU ha premiado a Colombia por la gestión adelantada en materia de agua en tiempos de pandemia. Pero también tenemos que tener otra mirada frente a esas decisiones y medidas que ha tomado el gobierno de Colombia en medio de la pandemia para garantizar el acceso al agua. ¿Cómo impactan estas medidas del gobierno la permanencia pública del agua cuando no dispone de un soporte financiero para la adopción de estas medidas? Así pues, queridos compañeros y compañeras, la situación del agua en Colombia en medio de la pandemia ha mostrado que el desastre de las políticas neoliberales en la gestión del agua es una realidad. El agua no puede seguir teniendo una mirada privada, una mirada mercantilista en un modelo neoliberal donde se ha vivenciado las desigualdades sociales y se han profundizado los niveles de pobreza. En Colombia no hay gratuidad de los servicios públicos, ni menos del agua. Es un modelo que ha revolucionado a partir de la apertura económica
a que la responsabilidad sea total del usuario y se ha despojado el Estado de esta responsabilidad. Sin embargo, en medio de la pandemia, vemos que el 27% de los colombianos no tienen acceso a saneamiento mejorado, no tienen acceso al agua potable, y que todas aquellas personas que por no tener con qué pagar el agua estaban sin acceso a este recurso vital en medio de la pandemia. Y en esta emergencia el gobierno nacional decide que las empresas de servicios públicos le tenemos que colocar el agua a todos los usuarios que tienen cortado y suspendido el servicio, a costo de las empresas y con empréstitos que las empresas tienen que adquirir en el sector financiero para poder mantener su sostenibilidad, porque la única fuente de ingresos de las empresas es la tarifa, lo que pagan los usuarios a través de la factura. Y esa medida AFE, que significó un enorme valor social para todos los colombianos, porque cerca de 2 millones de personas que tenían el servicio suspendido pudieron acceder al agua potable y servicio reconectado. Pero también eso tiene otra condición, y es que los dueños de casa que hace un año, más de un año y medio, sus inquilinos, sus arrendatarios no pagan el agua, hoy dicen que la empresa de servicios públicos tiene que responder. Y obvio que nosotros como trabajadores estamos viendo como medida social excelente, porque lo que queremos es el acceso universal al agua, pero que el gobierno garantice políticas fiscales serias que redistribuyan recursos para la sostenibilidad de estas políticas de gratuidad, que garanticen el acceso al agua a los colombianos. Contarles también que en medio de esta pandemia se reposiciona muchísimo más en nuestro país, en los países andinos, y por qué no decirlo en la región, la necesidad apremiante de que el agua se mantenga en manos públicas con sentido social, con enfoque de género y con sentido social, para garantizar que tengamos el acceso al agua potable para cuidar la vida de todas las personas en nuestra región. El papel de los trabajadores sanitarios también ha sido fundamental. Los trabajadores hemos jugado un papel clave, somos los héroes silenciosos, que estamos en primera línea con los trabajadores de la salud. Servicios públicos esenciales sin los cuales se ha develado que habría sido sumamente complejo afrontar la realidad que hoy tiene esta pandemia. Por eso tenemos que decir, queridos compañeros y compañeras, que el hecho de que el agua sea un bien público y un derecho humano fundamental, un bien común al que todos tenemos que acceder, no implica que tenga que ser gratuito, porque el agua también tiene un valor económico, y ese valor económico implica y exige un esquema tributario de solidaridad y de justicia fiscal en nuestros países que le permita a todos acceder al agua con un valor económico razonable, no lucrativo, porque una vez cubierta la función social y ambiental, tenemos que reconocer que para acceder al agua de calidad tenemos que pagar su transporte, su tratamiento, su cuidado, su operación y su administración, pero con razonabilidad, no con fines mercantilistas, porque prioriza la vida de la gente y porque las deficiencias de agua en el mundo son cada vez mayores y porque las mujeres seguimos siendo las más afectadas de las deficiencias de un saneamiento precario. Más de 1.000 millones de personas, queridos compañeros y compañeras, de mujeres en el mundo, más de 1.000 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso al agua potable. Y cuando las mujeres no tienen acceso al agua potable, se están vulnerando todos sus derechos políticos, sociales, económicos, a participar donde se toman las decisiones, a su empoderamiento. No tienen derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, en fin, se vulneran todos los derechos de las mujeres. Por eso tenemos que decir, queridos compañeros y compañeras, que el agua no es neutra,
que el agua tiene que tener una mirada de género, porque la ausencia de un saneamiento eficiente es sensible directamente a las mujeres y al género. No podemos garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas cuando no tenemos acceso a un saneamiento mejorado, porque definitivamente la carga de las actividades del cuidado gravita los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres. ¿Qué ha pasado, queridos compañeros, con las mujeres en Colombia en medio de la pandemia? Y esto sucede en todos nuestros países, en la región, en México, en los diferentes países de la región andina. Por eso decimos, queridos compañeros y compañeras, que la pandemia tiene cara de mujer. En Colombia, en lo corrido del año 2020 y la pandemia, tenemos un reporte de 224 feminicidios, 20 en lo corrido del año 2021. En el 123% aumentaron las llamadas de las mujeres por violencia intrafamiliar. El 77% del trabajo doméstico, del cuidado, está siendo aportado directamente por las mujeres que se ven expuestas a más carga laboral, a mayores horas de trabajo, a través del teletrabajo y todos estos mecanismos que en la pandemia nos han llevado a tener que asumir esta mayor carga. Entre 62 y 73 horas de más estamos trabajando las mujeres en medio de la pandemia, cuando ha habido unas tasas de desempleo que se han disparado, las más altas que han cerrado en Colombia en el año 2020 y que afectan en su gran mayoría a las mujeres que han tenido que prescindir muchas de ellas de sus empleos por la demanda de la carga del cuidado. Está en riesgo, queridos compañeros y compañeras, la seguridad alimentaria de las mujeres en medio de esta pandemia. Sin la reactivación económica de las mujeres, no será posible una pospandemia más justa e igualitaria. Por eso los trabajadores en Colombia, las tres centrales, estamos unidas en una sola voz con la sociedad en su conjunto para exigir que haya una renta básica para las mujeres que hoy tienen que estar asumiendo la carga y la responsabilidad del cuidado. Sin el acceso al agua, queridos compañeros y compañeras, está en riesgo la vida de las mujeres y de las niñas y de la humanidad en su conjunto. Así pues, queridas compañeras y compañeros, este Día Mundial del Agua nos invita a eso, a reflexionar sobre el valor del agua, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo ecológico, pero también es un llamado de fondo para tocarnos como trabajadores, como sociedad, como seres humanos, para que las mujeres tomemos un papel democrático, incidente y participativo en la elección de quienes nos gobiernan, de cómo gobiernan y de qué tipo de gestión queremos. De tener una incidencia democrática fuerte y participativa, porque una concepción clara del agua que priorice para la vida y no para el negocio es lo que necesitan nuestros pueblos. Muchísimas gracias, compañeros, por esta oportunidad, y creo que ha sido un enorme momento para nosotros reflexionar sobre lo que es el valor del agua para el planeta. Hoy tenemos que parar, no podemos continuar acabando con nuestra casa común. Muchas gracias. Gracias, Margarita, muy bien. Muchas gracias, Margarita. Vamos a seguir con nuestro último orador. Es el secretario adjunto del Internacional de Servicios Públicos y responsable a nivel internacional en temas de agua y saneamiento por el Internacional de Servicios Públicos. Con nosotros está David Boyce. Gracias, Ariel. Compañeras, compañeros, muy buen día. Primero, disculpe por mi portuñol. Y para mí es siempre imposible seguir después de Margarita
con tanta energía, tanta fuerza y el contenido que él nos da para ese trabajo. Yo no puedo replicar, especialmente con mi portuñol, su capaz de realmente dar inspiración. Pero primero, gracias a Oscar, mi gran amigo, para organizar esta reunión, para Ariel y José Luis, Marga y Lucho, muchos compañeros de la lucha desde muchos años. Y felicitaciones a todos y todas ustedes para ese trabajo que nunca pare y que solo tenemos más y más desafíos a enfrentar, mas estamos juntos. Pero las personas que no saben, la ISP es una federación del año 1907 y por eso no estamos solo por un año, por una década, estamos para siempre. Ahora con 700 sindicatos afiliados, quien representan más de 30 millones de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, también ministrado por el Estado, también en algunos casos por el privado. Bueno, ¿cuál es el valor de agua y cómo valorizar el agua? Como el aire, agua es vida, pero también tenemos que reconocer que es el elemento fundamental para todas las actividades de producción que tenemos. Repetir, es el elemento fundamental para todas las actividades de producción. Si tienes un teléfono, pienso que todos ustedes tienen, no sé cuántos cientos o miles de litros para producir un. Y si hacemos ese análisis de cada cosa que tenemos en nuestra vida, sabemos que el agua es fundamental. Y por eso el privado tiene que controlarlo en términos de precio y en términos de acceso. Es fundamental para el privado. Y no es solo las empresas ahora franceses de ministro de agua, de manejo de agua, son todas las empresas, todas. Bueno, las Naciones Unidas eligieron el tema Valoremos el agua para este Día Mundial del Agua. Y por eso pienso que tenemos que reconocer también la reunión de Río +20. Yo no sé quién de ustedes estaban con nosotros en 2012. Una reunión fundamental para realmente ampliar los problemas serios del modelo global de crecimiento, de consumo, de desigualdad. Tenemos que hacer y leer algunos papeles del Río +20 porque era muy, muy, muy importante. Pero ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que tienen los compromisos de todos los gobiernos del ONU, que son casi todos que tenemos en el planeta, de asegurar el acceso universal por el año 2030. Pero sabemos, especialmente en el agua, en el saneamiento, no vamos a cumplir. Ese es absolutamente claro. Y para la ISP, para mí, ¿cómo financiar? Es la discusión central. Y sabemos que la batalla ideológica de los últimos 40 años, de un parte para reducir el papel del Estado, de los servicios públicos, también atacar los sindicatos, las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, esa batalla es fundamental para
nuestro análisis. Así vemos que los objetivos consideran que se debe confiar en la financiación privada para garantizar el suministro de agua y otros servicios públicos esenciales. Esa es una política oficial de la ONU. Para mí es increíble. Se están solicitando a los gobiernos que cambien sus normas y sus leyes para que, en ese caso, el agua y saneamiento sea más atractivo para los inversores privados. Los presupuestos públicos deben utilizarse para atraer la financiación privada. Los planes para construir y mejorar los servicios de agua y saneamiento deben ser rentables. Es impresionante cómo esa ideología está presente por casi toda la ONU sin cuestionar. El informe del Día Mundial del Agua, Valoremos el Agua Público por ONU Agua, ofrecerá cientos de páginas de análisis, algunos muy interesantes sobre diferentes formas de valorar el agua. Pero dudamos que haya una crítica sólida de los modelos propuestos para la financiación. Bueno, como socio de ONU Agua, no somos miembros, pero la ISP es socio de ONU Agua. La ISP colaboró a lanzar un debate mundial virtual sobre el valor del agua, con el fin de escuchar a la gente común, no solo a las especialistas en política del agua. Este debate mundial demostró que la gente espera que sus derechos humanos al agua sea aplicado y defendido por los gobiernos y no por el privado. Bueno, la ISP tiene algunas recomendaciones para las políticas mundiales del agua para que se integre, y yo sé que Marga tocó en el siguiente, que el acceso universal al agua dependerá en parte de la resolución de la evasión fiscal mundial y de los flujos financieros ilícitos. Es una estructura mundial que ya existe por 100 años y que parece que no podemos resolver. También tenemos que resolver los problemas de endeudamiento de los países. Esas deudas forzan a algunos países a gastar más de 30% do orçamento de los ingresos públicos para pagar bancos al norte, para pagar instituciones financieras del norte. Hay algunos países que son más de 40-50% de sus ingresos. Es increíble. Pero para mí, pienso que las y los defensores del agua a todos niveles, local, nacional, regional y mundial, deben integrar esta demanda. No es una demanda normal del sector de agua, tenemos que integrarlo. Sabemos que el acceso universal requerirá más trabajadoras y trabajadores formados, bien equipados y bien remunerados. Ese es fundamental y la política internacional no tiene esa realización fundamental de nuestra vida día por día. Y también el modelo de asociación o consorcio público-pública sin ánimo de lucro es un elemento fundamental también que merece el apoyo de los gobiernos nacionales y de las instituciones financieras internacionales, como el BID, el Banco Mundial. Pero no se quieren hacerlo, muy poco.
Bueno, también, y yo sé que es una cosa para todos nosotras, pero Lucho, yo sé que en el Perú la crisis climática se profundiza y sabemos que los gobiernos tendrán que abordar mejor el tema de agua en toda su complejidad. Y bueno, las estadísticas muestran que el agua causa 90% de los daños de los fenómenos meteorológicos extremos. Están escuchando, sí. Las instituciones públicas a todos los niveles tienen que intensificar urgentemente las medidas de adaptación, tanto para asegurar los sistemas de suministro de agua y saneamiento, como para reducir los daños causados por el agua. Es necesario comprometer fondos para la adaptación y hacerlo accesibles incluso a los gobiernos locales y regionales. Esos son puntos que la ISP va a elevar en las negociaciones de la ONU sobre el clima, pero son negociaciones muy, muy difíciles. Bueno, la creciente tendencia a la remunicipalización del agua demuestra que los gobiernos locales de todas las perspectivas políticas reconocen, primero, su responsabilidad de garantizar el acceso universal, pero también las limitaciones inherentes a la delegación de esta responsabilidad a las empresas privadas con fines de lucro. Es realmente importante tener esa realidad en la cabeza. Yo sé que, por ejemplo, ahora, hoy en día, en Brasil, hay una fuerte presión para privatizar de ese gobierno loco de Bolsonaro, pero es a contramano de todo lo que se pasa en el sector en otros países, de abandonar ese modelo de PPP, parcería público-privada. Pero también sabemos que la pandemia fragilizó el financiamiento de las empresas públicas de agua. Y pienso que debemos nos preparar para más presión para privatizar. Yo no quiero decirlo, pero pienso que es una cosa que va a llegar en nuestros países con nuevas políticas de austeridad. La pandemia reveló con crudeza las fracturas de nuestro mundo globalizado hiperconsumista. Aún imponiendo el distanciamiento social, la pandemia nos ha unido a muchas para luchar por el futuro que necesitamos, para fortalecer nuestras democracias y nuestros servicios públicos. La pandemia también ha demostrado que nuestros gobiernos pueden tomar medidas de gran alcance para resolver grandes problemas. Ahora depende de nosotras y nosotros insistir en más. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a los tres expositores y expositoras de hoy. Gracias, José Luis. Gracias, Margarita. Gracias, David. Muy acertadas, como bien dijo Oscar, las exposiciones. Sin duda, como resumen, no podemos negar el rol que tiene y la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la vida en todos sus aspectos, el rol que han tenido los estados para atravesar esta pandemia que ha afectado a todo el mundo por igual, y sin duda el rol de los trabajadores y las trabajadoras que estamos y estaremos al frente de esta pelea y de la importancia que tienen los servicios que gestionamos día a día para el desarrollo de la vida y de la gente en general.
Es importante el enfoque que nos dio Margarita también del tema de género, de los padecimientos que han padecido nuestras mujeres, valga la redundancia, por la violencia intrafamiliar. Así que gracias, Margarita, por tu excelente exposición. También, bueno, desde el ESBATO, por supuesto, está presente Karina Nabone, que también trabaja incansablemente por este tema. Y sin duda nuestra responsabilidad es cada vez más grande, porque tenemos, en base a todo esto que hablamos, tenemos que defender cada puesto de trabajo y tenemos que seguir luchando como luchan todos ustedes, como luchamos nosotros de acá. Agradecer a nuestro secretario general, lo tengo al lado, el compañero José Luis Lingeri, a Oscar Rodríguez por siempre estar al frente de estas iniciativas y acompañarnos y reforzar nuestro rol en la Contaguas. Gracias a todos nuevamente. Oscar, te cedo la palabra y un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, Ariel. Simplemente me tomo la atribución, con permiso de todas y todos ustedes, para volver a reiterar nuestro agradecimiento por esa disposición de compartir especialmente este momento tan crucial, tal cual lo expresó José Luis, Margarita y también, por supuesto, nuestro compañero David Boyce. Es muy importante hacer este tipo de actividades con el propósito no solamente de conversar entre nosotros sobre las preocupaciones que nos embarga en torno a las repercusiones que en este particular sector de agua y saneamiento está teniendo también, por otro lado, como consecuencia, la pandemia del COVID-19, que todavía no se vislumbra una salida al final del túnel tan pronto como muchos de nosotros y nosotras lo esperábamos. Es importante destacar nuestra perspectiva bajo este enfoque del valor del agua, tomando en cuenta también nuestros propios valores sociolaborales, socioambientales, sociopolíticos, socioeconómicos, y tener esa mirada integral para recordar que no solamente en el marco del Día Internacional del Agua declarado por Naciones Unidas en el año 1993 nos recordamos de este importante tema, sino también recordar y hacer una profunda y exhaustiva reflexión que en el planeta Tierra somos más de 7.000 millones de personas, y recordar que 1 de cada 3 de estas personas no tienen acceso al agua potable. Y esa es nuestra más importante preocupación, que desde la Internacional de Servicios Públicos, en el tema de reivindicar la importancia de la empresa pública para garantizar un servicio básico esencial como el agua potable, y por supuesto demandar la responsabilidad que le compete a los estados para financiar las empresas públicas y de dotar no solamente del recurso financiero, sino de conocimiento y tecnológico para poder hacer llegar este vital recurso a comunidades desprovistas o comunidades vulnerables en nuestros territorios, en la región de América Latina y también, por supuesto, del mundo. Un agradecimiento muy especial al compañero Luis Izarra también, que en su condición de presidente de la Contaguas permaneció en el desarrollo de esta actividad y todavía lo está, sabiendo que tiene una serie de compromisos también como preámbulo a la celebración del 40 aniversario de la FENTAP este lunes próximo. Agradecer a todos y todas quienes se mantuvieron a través de esta plataforma del Zoom, y a otra gran pero inmensa cantidad de compañeras y compañeros cuyos nombres algunos identifico y otros no, pero es una cantidad impresionante que nos han seguido en esta transmisión por Facebook Live. Reiterar que vamos a compartir la grabación de esta actividad para que ustedes también la puedan compartir a otros compañeros y compañeras. Fuerte abrazo, compañeras y compañeros, y nuestro más profundo agradecimiento
y no podemos cerrar esta actividad sin antes enviar a nuestros panelistas un muy caluroso aplauso, para lo cual pido abran sus micrófonos, abran sus videos para que podamos dar cuenta de quienes estuvimos en vivo a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias, muchos éxitos para este lunes 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Gracias. Chao, compañeras, compañeros. Chao, compañeros. Nos vemos la próxima. Un gustazo. Un abrazo grande para todos. Margarita, Oscar, Ariel. Compañeras. Inmenso abrazo para todos y todas. Karina, hermosa, mi Karina. Éxito. Margarita, Mi Wandy. Chao, José Luis. Éxitos para este domingo. Andrea. José Luis. Margarita, un beso. Margarita, un beso. Gracias. Igualmente, gracias, mi José.